En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes. Esperando en Dios se encuentren disfrutando de la presencia y las bendiciones de Dios en su vida. Somos familia. Usted no está solo, usted no está sola. Tiene en Cristo una familia que además de orar por ustedes, desea apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En este tema, fructíferos en la media vida, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Familia, sabemos que las etapas de la vida están marcadas por grandes cambios. La vida humana se desarrolla en varias etapas que abarcan desde la gestación hasta la vejez. Cada una con cambios físicos, psicológicos y sociales específicos. La etapa prenatal, la infancia que incluye la niñez, la adolescencia que incluye la juventud y la adultez que conlleva la vejez. Cada etapa de la vida no tiene límites estrictos y pueden variar según factores biológicos, sociales y culturales. Sin embargo, conocer estas fases permite comprender mejor el desarrollo humano y las necesidades específicas de cada etapa. Por diseño de Dios, los verdes retoños que nacen en primavera inevitablemente se convierten en ramas secas en invierno. Aunque esta es una verdad física, cuando su vida está afianzada en Cristo, esta florecerá espiritualmente, aún en el invierno de la vida, es decir, la vejez. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1:3 tiene mucha enseñanza porque compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua, simbolizando estabilidad, crecimiento y prosperidad espiritual al meditar en la palabra de Dios. El árbol representa firmeza, salud y productividad, mientras que las corrientes de agua simbolizan la fuente constante, su palabra de vida. Además dice, da su fruto en su tiempo, indica que el crecimiento espiritual y los frutos de la vida justa requieren paciencia y madurez. No son inmediatos, sino el resultado de un proceso constante de meditación y sobre todo obediencia a Dios. Su hoja no cae. Representa estabilidad y resistencia frente a las adversidades, mostrando que el justo permanece firme, incluso en tiempos difíciles. Todo lo que hace prosperará. No se refiere únicamente a las riquezas materiales, sino a una vida plena y satisfactoria, rica en frutos espirituales y en alineación con los propósitos de Dios. Así como un árbol necesita suelo fértil y agua constante, la vida del creyente requiere meditación diaria en su palabra, oración y cercanía con Dios. En cualquier etapa de nuestra vida que nos encontremos, la persona que vive conectada con Dios se deleita en su palabra. Nuestra vida está arraigada en Cristo y esto quiere decir que tenemos propósitos definidos. Nuestras acciones en cualquier etapa de la vida deben producir fruto. Al igual que mucha gente, quizás sienta que simplemente está pasando por la vida haciendo las cosas por inercia, sin entender qué sentido tiene todo ello. Pero mire, en el libro de Una vida con propósito, del pastor Rick Warren,
revela el sentido de la vida desde una perspectiva cristiana. 5 propósitos para los que Dios nos creó. Primero, la adoración, la comunión desinteresada, la madurez espiritual, tu ministerio y tu misión. Al vivir de acuerdo con sus propósitos, empezaremos a encontrar sentido a cada momento de nuestra vida. Aprendemos a ver la gloria de Dios en todas partes. Profundizaremos en el amor por los demás. Descubriremos el servicio único para el que fuimos creados y prepararnos, o sea, nuestro carácter para la promesa de la vida eterna. Cuando hemos sido justificados por su gracia, somos arraigados en la palabra de Dios y nuestra vida florece y prospera en todas las circunstancias, sirviendo como testimonio vivo de la gracia y la sabiduría de Dios. Dios nos anima a cultivar una vida centrada en Él, a meditar constantemente en su palabra de vida y a confiar en que al hacerlo nuestra vida dará frutos en el momento adecuado y permanecerá firme ante cualquier adversidad. Familia, los animamos a creerle a Dios y los invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestros canales de YouTube y WhatsApp, donde puede dejarnos mensajes y escuchar los programas. Estamos como Suena Familiar. Siga con nosotros. A continuación, Celeste nos compartirá más sobre este valioso tema. Buenos días, querida Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga. El tema de hoy: fructíferos en la media vida. Hay una pregunta que se les hace con regularidad a las personas que se encuentran entre los 50 y 60 años de edad, y es que si se sienten viejos. Y aunque la mayoría de las personas responden que no, cuando nos ponemos a reflexionar sobre el tema, la mayoría reconoce que ya no somos los mismos y el paso de los años comienza a pesar sobre nuestros hombros. Una característica de una persona que está en la media vida es el agotamiento emocional y el desgaste físico. Los problemas económicos, familiares o en el trabajo a lo largo de toda la vida generan de una manera activa, aunque lenta y positiva, el agotamiento físico, emocional y hasta espiritual. Y sin verlo venir, pero llega de forma natural por el paso de los años de la vida, y el cansancio, tanto físico como emocional, como espiritual, se hacen presentes en tu vida. Mira cómo pensaba ese gran ejemplo que tenemos en la Biblia. Veamos la expresión de Job en Job 17:1. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Cuando los problemas de la vida te llegan a abrumar tanto, el cansancio, tanto físico como emocional y también espiritual, nos llevan a desfallecer. Pero la Biblia nos dice que si administramos nuestra vida de manera correcta, hasta podremos abundar en ayudar a otros y hacer buenas obras. Segunda de Corintios 9:8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Debemos creer, confiar, tener fe, porque sostenidos de la mano de Dios podemos superar cualquier crisis, por difícil que esto se vea. Se trata de perseverancia en el Señor. La Biblia nos enseña que Dios nos da bendiciones y recursos en gran manera a los creyentes. El propósito de esta abundancia no es acumular riquezas personales, sino tener lo necesario para ayudar a otros y hacer obras con gran generosidad. En este pasaje, en 2 Corintios 9:8, el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Corintios a dar una ofrenda económica para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Y los hermanos de Corintio podrían decir que no,
por temor a quedarse sin recursos económicos para ellos mismos. Pero Pablo responde a ese temor con una bella y hermosa promesa de que Dios cuida de quienes al dar lo hacen con alegría. Dios tiene todo el poder de suplir toda necesidad, que a sus hijos no les falte nada. Y aunque el pasaje nos dice que podremos tener todo lo suficiente, descarta totalmente la idea de acumulación de bienes. Y no me malentienda, tener no es malo, sino que eso que tienes ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Y estoy segura de que si eres diligente y aun cuando haya agotamiento físico, emocional o espiritual, en vez de caer, tú te tomas de la mano de Dios, confiando en sus promesas, sigues adelante, caminando por la vida de manera responsable y Dios suplirá no solo lo que necesitas, sino mucho más. Debes descartar la idea de volverte rico o de buscar lujos personales. Más bien busca a Dios, agrádale a Él, porque si eres un buen administrador de los bienes que Dios te da, vendrá por añadidura todo lo demás. Pero recordemos que Dios ve nuestro corazón, y si Él no tiene el primer lugar en tu corazón, en tu vida, y tus afanes son con el deseo de acumular, de codiciar, eso no es una bendición que venga de parte de Dios. Hay principios maravillosos para poder tener muchas y abundantes bendiciones. El primero y el más importante es amar a Dios y ponerlo en primer lugar en todo. Entender que hay un gozo y una alegría maravillosa en dar, que somos bienaventurados porque es más bienaventurado dar que recibir, y que la promesa habla de que tener lo suficiente es para descartar totalmente la codicia y abundar para poder compartir con otros. El excedente o la provisión que Dios te hace llegar a nuestra vida y que pone en nuestras manos es para compartirlo y participar en toda buena obra. Te queremos invitar a nuestra Iglesia Bautista del Calvario. Si no te estás congregando en alguna iglesia, recuerda que es muy importante congregarte y no dejar de hacerlo. Ven, acompáñanos, te invitamos, te esperamos. Tenemos 2 cultos el domingo por la mañana, uno a las 9:30 y otro a las 11:30. Ven y gózate con nosotros alabando a Dios y estudiando su palabra. Nuestra iglesia se encuentra en Lerma, número 2210, esquina con Acatzingo, en la colonia Mitras Centro. Y si gustas, puedes preguntar en nuestro WhatsApp para que puedas tener más información. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que siempre están a sus órdenes, y muy agradecidos por su apoyo en oración. Esto los hace parte importante de su programa Suena Familiar. Continuamos con el tema fructíferos en la media vida. Familia, el florecimiento espiritual en la madurez se manifiesta como una vida arraigada en Dios que da frutos constantes de carácter, paciencia y sabiduría. Dominio propio de la lengua y mansedumbre. Hay mayor prudencia al hablar y una actitud de paciencia y humildad de frente a los conflictos. Discernimiento profundo. Se pasa de los principios básicos de la fe a comprender y aplicar las verdades bíblicas en las decisiones diarias. Además, es un testimonio de fidelidad. La vida misma proclama la bondad y justicia de Dios, sirviendo de guía para las nuevas generaciones. Mire lo que dice el Salmo 92, del 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este pasaje nos enseña que quienes viven en rectitud y comunión con Dios prosperarán, serán fuertes y fructíferos, incluso
en medio de dificultades. Tal como la palmera crece erguida y vigorosa en condiciones adversas, la expresión proviene del Salmo 92:12, que es un himno de alabanza atribuido a Asaf, músico de la corte del rey David, que celebra la fidelidad de Dios y la justicia que prevalece. En la Biblia, la palmera representa fortaleza, longevidad, belleza, justicia y victoria. Es un árbol que crece recto, resistente a las tormentas y capaz de dar fruto aún en condiciones adversas. Así, indica que el justo, al igual que la palmera, mantiene firmeza, vitalidad y productividad a lo largo de su vida, superando dificultades y siendo útil para otros, no importa la edad. Además, tiene raíces profundas. El justo debe desarrollar una fe sólida y una relación profunda con Dios, similar a cómo la palmera tiene raíces profundas que le permiten resistir sequías y tormentas. Posee resistencia ante las adversidades. Como la palmera se dobla, pero no se rompe ante el viento, el creyente enfrenta pruebas sin perder su firmeza ni su propósito. La vida del justo se caracteriza por ser productiva y bendecida, dando frutos espirituales en todas las etapas de la vida. Este pasaje nos invita a perseverar en la justicia y la fe, confiando en que Dios nos sostendrá y permitirá crecer con fuerza, belleza y utilidad, aún en medio de los desafíos, familia. Así, el justo, es decir, el que ha sido perdonado y justificado por el sacrificio vivo y santo del Señor Jesucristo, no solo sobrevive, sino que florece y prospera reflejando la obra de Dios en su vida. Creerle a Dios significa tener fe y confianza en Él, en sus promesas, a través de su palabra de vida. Creerle a Dios es vivir en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Debemos vivir en fe, es decir, creerle a Él, porque en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Creer en Dios es tener la certeza de su existencia, pero creerle a Dios es tener la seguridad y confianza de su misericordia conforme a su palabra. Creerle a Dios produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto viene en Gálatas 5:22 y 23. Cuando le creemos a Dios, descansamos totalmente en sus amorosas manos, confiando en su fiel cuidado. Si creemos en Él, en el nombre del Señor, significa que le creemos a Él y lo que Él hizo en la cruz para nuestra salvación. Romanos 10:8 y 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Creerle a Dios y confesar su palabra con fe produce resultados gloriosos, porque veremos el resultado de su poder en nuestras vidas. Sabemos que la verdadera realización proviene de encontrar el propósito de Dios para nuestra situación presente y entregar nuestro fruto en sus amorosas manos. Leemos en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Familia, me despido de ustedes, esperando en Dios que este programa les sirva de inspiración en su diario caminar con Dios. Y además queremos invitarlos a que nos comparta sus bendiciones y peticiones al WhatsApp que usted ya conoce, 811-590-9879. Nos dará mucho gusto saber que a usted le ha sido de bendición los programas y los temas que aquí presentamos. Siga con nosotros. Celeste concluirá con este valioso tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y continuamos con el tema de hoy, fructíferos en la media vida. ¿Cuál es la clave que nos ayuda a superar y a salir del cansancio físico, del agotamiento emocional y espiritual que produce el paso de los años en nosotros? ¿Cuál es la clave para dejar de poner nuestros ojos en los bienes materiales y volvernos acumuladores de riquezas sin dejar de recibir la bendición de Dios? La clave es pegarse a Cristo, mantenerse pegado a Cristo. Esto quiere decir, no basta con reconocerlo como nuestro Salvador, es necesario permanecer en Él a cada minuto de nuestra vida. La Biblia lo explica de la siguiente manera. En Juan 15:4 leemos que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vid y las ramas, es decir, los pámpanos, se explican de la siguiente manera. Jesús se compara con el tronco de la vid y nosotros somos las ramas, es decir, los pámpanos. Y nos explica que hay una necesidad de permanecer unidos. Hay una necesidad de unión de la rama que no puede sobrevivir ni dar frutos si no está pegada al tronco. Y si esta rama es cortada, ya no sirve para nada. Por ello, la dependencia del pámpano, de la rama al tronco, es indispensable para sobrevivir, ya que una rama que se corta del tronco no puede dar fruto. Hay necesidad de que las ramas tengan que permanecer unidas al tronco. Una rama que no puede vivir pegada al tronco no puede dar fruto, se corta y se echa fuera. La dependencia es espiritual. Estar unidos a Cristo y permanecer unidos a Él se llama dependencia espiritual. Y la vida espiritual y el bien que hacemos vienen justamente de ahí, de estar unidos a Cristo. Para hacer el bien necesitamos forzosamente estar unidos a Cristo para hacer el bien, y como un fruto que Dios produce en nosotros, el bien que Dios nos pide hacer no se produce si estamos separados de Él. La unión que se produce cuando Jesús es el tronco y los creyentes permanecen pegados a Él es una unión muy fructífera, ya que cuando la rama se corta o se separa del tronco, ya no puede producir un fruto. Es una preciosa comparación. La Biblia dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto. Así pues, la dependencia de los pámpanos del tronco nos ejemplifican que debemos depender totalmente, de permanecer totalmente en Cristo, porque como seres humanos necesitamos de la fuerza y del poder de Dios. Estar en Dios significa obedecerlo, amarlo, confiar en Él todos los días, leer la Biblia todos los días, orar todos los días y tener una comunión constante con Él. Por eso la gran importancia de orar y de leer la Biblia todos los días. Entonces podremos entender lo que Juan 15:4 nos define. Define que la vida cristiana no es una religión, sino que es una relación permanente y constante con Dios, la cual debería de llevarnos a experimentar una dependencia total en Dios.
Esto implica una decisión diaria del creyente de mantener su mente y su corazón y sus acciones alineadas al plan de Dios. La rama, es decir, el pámpano, no tiene vida propia, no genera savia. Su única función es ser el canal a través del cual el árbol produce fruto. Fuera de la vid, la rama se convierte en madera seca, que solo sirve para encender un fuego. Pero el que permanece unido a Cristo, lleva mucho fruto. Y ese fruto es del que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Permanecer requiere de una búsqueda intencional que se logra en oración y en lectura de la palabra. Así que tenemos que entender que nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Hacer su voluntad debe producir gran gozo en nuestras vidas y permanecer en Él hace que llevemos mucho fruto. Así que si Dios provee lo necesario y mucho más de lo necesario, porque cuando lo buscamos, todo lo demás viene por añadidura. Todas las cosas que tenemos deberían de estar dispuestas para ser ayuda para otros. Y estoy segura que lo podrás experimentar. ¿Sabes? Entre más das, más recibes. Es maravilloso, mi Señor. Él bendice y vuelve a bendecir a aquellos que con un corazón sincero y alegre comienzan a compartir con los demás las bendiciones que Dios les ha dado. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.